¿Cuántos hemos probado la fidelidad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos probado la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Porque estamos aquí, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Por eso estamos todavía con vida. Por eso nos ha reunido aquí. Porque sigue teniendo un plan para cada uno de nosotros. Y como dice la alabanza, qué diferente es cuando oímos a cuando vemos. La realidad como que cambia. No es lo mismo oír que ver. Lo que el Señor ponía en mi corazón para compartir en esta mañana, creo que es algo que todos sabemos. Y también sé que va ligado a lo que Aarón compartía. Él hablaba de la constancia en medio de esa carrera. Y yo vengo a hablar de algo que va atada a la constancia, y es la fe. Así que quiero empezar con el texto de Hebreos 11, del 1 al 5, y dice así la palabra: Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos agradamos a Dios realmente? Quiero pasar al siguiente versículo, que es del 7 al 8. Y dice: por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Salto al versículo 11. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Salto al 17. Por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Voy al versículo 29 al 31. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Nos podemos sentar. Deseo en esta mañana que cuando salgamos de aquí, realmente el Señor nos haga entender y ver cosas que quizás hasta hoy no habíamos entendido. Lo mismo que me sucedió a mí cuando estaba preparando esta palabra. Todo lo que hemos leído, todo lo que vivieron todos esos personajes, ¿a causa de qué fue? ¿A causa de qué fue? Cada versículo que he leído empieza de la misma manera: por la fe. Por la fe sucedió tal cosa, por la fe sucedió tal otra, por la fe. Y es que en verdad la teoría la sabemos, todos conocemos bien la teoría, pero ¿cómo vamos
con la práctica. Empecé leyendo que la fe es tener confianza en lo que esperamos. La fe es tener confianza en lo que esperamos. Por eso te pregunto, ¿en qué o en quién confías hoy? ¿En qué o en quién confías hoy? Y es la base de esa confianza. En base de esa, yo te pregunto, ¿en qué confías? ¿En qué confías? ¿Qué es lo que estás esperando en base de esa confianza que tú tienes en algo? Y es que no es lo mismo creer que tener fe. No es lo mismo, aunque lo parezca, creer que tener fe. Porque podemos creer en muchas cosas, pero igual creo, pero no tengo confianza en lo que crea. ¿Sí o no? Por tanto, no es lo mismo creer que tener fe. Me gustaría que ahí todos, incluida yo, pensáramos en algo que voy a preguntar. ¿Creemos en Dios? A mí no me lo respondáis. Cada uno lo medite. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Jesucristo? ¿Creemos en el Espíritu Santo? Dice la palabra en Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Eso dice la palabra. ¿Cómo puede ser? También los demonios creen. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con creer. No basta que creamos en Dios. No basta que creamos en Jesucristo. No basta que creamos en el Espíritu Santo. También dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Pero hay una diferencia entre los demonios. Quiero creer que hay una diferencia entre los demonios y todos los que estamos aquí. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Porque hasta donde yo sé, nosotros no somos de los que derribamos, no somos como los demonios hacen, que vamos a robar, matar y a destruir. Por tanto, debería haber una diferencia entre ellos y nosotros. Pero creer no basta. Hago otra pregunta. ¿Conoces las Escrituras? ¿Conocemos la palabra? ¿Leemos la palabra? ¿Vamos a un grupo de conexión para que nos prediquen la bendita palabra de Dios? ¿Vamos a una escuela de líderes para formarnos? ¿Sí o no? No hay tantos. Pero está muy bien ir a esos lugares. Es más, como hijos de Dios, realmente es lo que tenemos que hacer. Pero voy a leer otro texto. Mateo 4, del 5 al 6. Dice la palabra: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces en piedra alguna. ¿Por qué leo este texto? Porque no basta saber las Escrituras. No basta. El enemigo mismo probablemente conoce las Escrituras mejor que tú y que yo. De hecho, se atrevió a citar a las Escrituras delante de Jesucristo mismo. Entonces, a ver, si me estoy enterando de algo. Monse, ¿me estás diciendo que es un problema? ¿Que tengo un problema si creo? ¿Que tengo un problema si conozco la palabra? Evidentemente no. Estoy diciendo que el enemigo es algo que también hace
Por tanto, tendremos que tener alguna otra diferencia. Voy a la palabra, Hebreos 11:6. En realidad, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Fe, 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 fe es lo que nos va a diferenciar en todo lo que hagamos, y tal como nos apropiemos de esa palabra y tal como actuemos. Es fe, es la constancia que hablaba Aarón. Hay un pastor reconocido que dice una frase con referencia a la fe. Dice que la fe es creencia, o sea, es creer, es creencia con piernas. Eso es la fe, porque la fe te mueve, la fe te lleva, la fe te hace llegar, la fe te hace saltar muros, la fe te hace esperar, te hace creer lo que nadie cree y te hace ver lo que nadie ve. Eso es lo que es la fe realmente, que Dios nos entrega a ti y a mí. La fe es tener confianza, como dice la palabra, en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Eso es la fe. Es una certeza que no muda, es una certeza que no duda, es una certeza que te afirma y que te sostiene. Así que te pregunto, llegado a este punto, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo está a día de hoy tu fe? Voy a otro texto de la palabra, Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga en concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según qué, que nos ha dado. Por tanto, nunca me digas que no tienes fe. Dice la palabra que a todos se nos ha dado una medida de fe. Todos tenemos fe. Lo mismo que a todos se nos dio dones y talentos diferentes. A todos se nos ha dado. Pero la pregunta es, ¿qué haces con ellos? ¿Qué haces con todo lo que el Señor ya te ha dado? ¿Realmente lo pones a trabajar para que se desarrollen y crezcan? ¿O siguen estando ahí, escondidos? Si los dones y los talentos no los ponemos a trabajar, si no los ejercitamos, si no los ponemos a producir, la pregunta es, ¿cómo crecerán? ¿Cómo se desarrollarán? ¿Cómo se harán más grandes y más evidentes? ¿Cómo podrán alcanzar aquello para lo cual Dios te los entregó? Porque no te los entregó para que los estuviéramos paseando o guardando, te los entregó para algo. ¿Cómo crecerá si no lo usas? Pero tienes que entender algo, y es que Dios no se equivoca nunca. Dios no crea nada mal. Dios no te ha creado mal, no se ha equivocado contigo. Dios no te ha dejado a medias. Él no funciona de esta manera. Dios te ha creado absolutamente perfecto para que llegues a cumplir todo lo que tú y yo tenemos que cumplir en esta tierra. Puso en ti absolutamente todo lo que tú necesitas para poder alcanzarlo. Y en eso que puso en ti y en mí, también está algo, como hemos leído, llamado fe. Eso es lo que también nos puso en nuestra vida. Por la fe, como leía al principio, sucedió absolutamente todo. Por la fe se abrió el mar. Por la fe los milagros sucedieron. Por la fe cosas increíbles acontecieron. Por la fe y por la fe. Así que cuando leas un texto así,
nunca te puedes creer menos, porque tú tienes absolutamente lo mismo que tuvieron cada uno de ellos, porque tú también tienes fe. Y a veces, eso es lo que me hablaba a mí personalmente el Señor, tengo que ser honesta, es la teoría. La teoría. Sabemos que tenemos fe, que Dios nos dio fe, pero yo no sé si es porque es una palabra muy corta, de solo 2 letras, fe. Muchas veces la olvidamos y no la usamos, pero la fe es lo que marca la diferencia. La fe es lo que cambia lo común a lo extraordinario. La fe es lo que cambia la enfermedad a la salud. La fe es lo que cambia al paralítico y puede andar. La fe solamente es la fe. Así que deja de dudar, deja de mirar a tu alrededor lo que te esté preocupando hoy. Deja de mirar los problemas, deja de mirar las situaciones. Deja de mirar lo que se haya levantado en contra de tu vida, porque no solamente se ha levantado en contra de tu vida, probablemente se ha levantado en contra de la mía y también se levantó en contra de cada uno de ellos, pero ellos usaron la fe. ¿Qué estás haciendo con la fe que tú tienes? ¿Qué mar es el que necesitas que se abra hoy en tu vida? ¿Qué mar? Pues yo te digo, usa tu fe, igual que la usaron ellos. ¿Qué respuesta es la que necesitas hoy? Usa tu fe, porque cuando la uses, llegará la respuesta a tu vida, porque no es por ti ni es por mí, es por Él, porque la fe realmente es suya, no es nuestra, o sea, no es por ti ni por mí, es por Él. Y eso es lo que muchas veces creo que no entendemos. Mira, un ejército los proveen de armas. A alguien que te quiera venir a atracar por medio, no sé, en medio de alguna calle, irá armado, se comprará, pues no sé, un cuchillo, una navaja, una pistola. Van armados, ¿sí o no? ¿Para qué? Para tratar de conseguir lo que quieren, ¿o no? Pero es que tú y yo también estamos armados de algo tan poderoso que se llama fe. Y no la usamos, y no la usamos. Ese es el problema muchas veces. A Dios, a unos nos creó más altos o más bajos, otros con más kilos, otros más delgaditos, unos con ojos azules, con ojos marrones, con venas, con sangre, con tendones, con huesos. Nos creó igual, ¿sí o no? Y también puso algo que todos tenemos, que son los músculos. ¿Verdad o mentira? ¿Tenemos músculos o no? El problema es que unos trabajan para que esos músculos se noten y se evidencien, ¿sí o no? Si yo hago así, evidentemente yo no trabajo los míos. Pero si alguno de vosotros igual hacéis así, los músculos serán muy evidentes, ¿verdad o mentira? La fe es lo mismo. Unos se ocupan de trabajar, de potenciar y hacer que esa fe crezca y que sea visible a los demás. Y no podemos decir que no tenemos, porque la palabra lo dice muy claro, a todos nos entregó una porción de fe. Así que, como compartía la semana pasada, ¿de qué te estás alimentando? Porque depende de lo que te estés alimentando, crecerá tu fe o no crecerá. ¿Se desarrollará o no se desarrollará? ¿De qué te estás alimentando? La fe, dice la palabra, que viene por algo, y es por el oír la palabra de Dios. Deuteronomio 9, del 9 al 11, dice la palabra: cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en la montaña. ¿Cuántos días se quedó? 40 días
¿Y cuántas noches? Y dice que no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra en las que Él mismo escribió con su dedo todas las palabras que proclamó desde la montaña en medio del fuego el día de la asamblea. ¿Pasados cuántos días? ¿Y cuántas noches? ¡Qué entusiasmados! ¿Cuántos días? El Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto. ¿Cuántos días pasó Moisés a la montaña? ¿Y cuántas noches? Y dice la palabra que cuando pasaron esos días, sucedió algo, y es que el Señor le entregó las tablas del pacto. Primeramente Moisés necesitó algo, y es fe. Fe para no desmayar, para llegar donde tenía que llegar. Fe para no irse al ver que pasaban los días y no sucedía nada, porque dice la palabra que estuvo ¿cuántos días? 40 días, es bastante. Entonces me imagino que necesitaría fe para estar aguantando allí tantos días y ver que no pasaba nada, ¿sí o no? Necesitó fe para no irse, para no cansarse en medio de ese sitio donde estaba, que parecía que lo único que hacía era perder el tiempo. Necesitó fe para permanecer allí y no pensar que había dejado a su familia y a su gente allá abajo y tener esas ganas que a veces tenemos de dejarlo todo y volver con nuestra familia, ¿verdad o mentira? Y pasaron 5, 10, 15, 20, 30, 35 días y no pasaba nada. Pero él se mantuvo en la fe y permaneció ahí. Y al pasar llegó los 40 días y no pasó nada, porque permaneció 40 días y 40 noches. Quiero ir a otro texto antes. Génesis 7. Del 17 al 18. El diluvio cayó sobre la tierra durante ¿cuántos días? ¿Cuántos? Dice que crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra y las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. ¿Cuánto tiempo llovió? Pasaron los 40 días y luego de pasar los 40 días sucedió algo, y es que la lluvia terminó. Primeramente lo que necesitó Noé también fue fe para construir un arca que el Señor le había pedido. Y dice la palabra que cuando las aguas crecían y crecían y crecían y aumentaban cada vez más, dice que el arca se mantenía a flote sobre las aguas. ¿Pero qué significa realmente eso? Que cuando tú tienes fe en lo que el Señor te está demandando, cuando tú tienes fe en hacer lo que el Señor te está diciendo, no hay aguas que puedan destruirte, no hay aguas que puedan terminar con tu familia ni con tu descendencia, no hay aguas que puedan venir a ahogar lo que realmente el Señor te quiere entregar, no hay aguas. Cuando usas la fe para hacer lo que el Señor te está pidiendo. Así que yo te pregunto, entonces, ¿por qué le estás temiendo hoy a lo que está tratando de ahogar tu vida? Porque si somos honestos, muchas veces tenemos miedo. ¿Por qué te atormenta y te preocupa tanto lo que está tratando de ahogar tu vida hoy? Dice que pasaron los 40 días y la lluvia cesó. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe hoy? Porque el Señor, si te lo pidiera, ¿tendrías la fe suficiente como para construir lo que te esté pidiendo? ¿Tendríamos la fe suficiente
para dejar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido para construir algo totalmente diferente? ¿Tendríamos esa clase de fe? Es tremendo lo que el Señor nos ha dado. Es tremenda la fe que ha puesto dentro de cada uno de ellos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué no la usas? ¿Por qué no la ejercitas? ¿Por qué no provocas que realmente esa fe crezca para cuando el Señor venga a pedirte y a demandarte algo, no nos llenemos de excusas? ¿Por qué no usamos la fe como ellos lo hicieron? Porque realmente es algo que tenemos que entender. Cada hombre y mujer que me cuenta la palabra no es diferente de ti y de mí. No es diferente. Porque ellos tuvieron que hacer cosas tan extraordinarias que no solamente afectaron su vida, sino también la vida de otros. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Si tenemos exactamente lo mismo, tenemos la misma fe. Y aún añadiré más, por encima de esa misma fe que el Señor nos entregó, tenemos al mismo Dios que probó exactamente todo lo que podemos leer en la palabra. Me voy a otro texto, primer libro de Samuel, 17:16. Dice que el filisteo, está hablando de Goliat, salía mañana y tarde, o sea, todos los días, a desafiar a los israelitas, y así lo estuve haciendo durante ¿cuántos días? ¿Cuántos? Durante 40 días, Goliat se empeñó en ir a desafiar y a retar al pueblo todos los días durante 40 días. Pero en el 41 pasó algo. En el 41 se levantó un hombre como tú y dijo: hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Y en el 41 la respuesta llegó. En el día 41 el milagro llegó. En el día 41 todo lo que había venido a arribarle la paz, a intentar robarles esa fe que ellos tenían, porque no te equivoques, el enemigo eso es lo que va a tratar de hacer siempre, debilitar nuestra fe, porque nuestra fe es la que nos sostiene. Nuestra fe es la que hace abrazar cada promesa que el Señor nos entrega. La fe es, como decía Aarón, la que te empuja a levantarte cada vez que tú te caes y proseguir a la meta que ha fijado en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la fe. Pero al final, ¿qué estoy tratando de decir con todo eso? Que si tú permaneces, no sé el tiempo que puedes estar en medio de una situación, no sé si son 40 días, no sé si son 40 noches, no sé si quizás son 40 años, no sé el proceso que te lleve, pero no tires la toalla. No tires la toalla, porque cuando se cumpla el proceso, en ese día fueron 40, pero cuando se cumpla y seas capaz de permanecer, entonces la respuesta va a llegar. Entonces el milagro te va a alcanzar. Entonces todo lo que parecía imposible va a acontecer en tu vida. Así que no tires la toalla. ¿Qué más da lo que tengas que soportar? Dice la palabra, como hemos leído, que Goliat se levantaba todos los días a retar, a desafiar, a provocar que el desánimo llegara. Incluso quizá que llegaran a dudar de Dios, pensando: ¿dónde está Dios? A este tipo tenemos que estar aguantando todos los días y en cualquier momento va a venir y nos va a matar. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas escuchando la voz del enemigo?
seguramente muchos, demasiado tiempo lleváis escuchando la voz del enemigo. ¿Cuánto tiempo llevas dejando ver cómo llega el enemigo todos los días a tu vida? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te levantes en fe? Y cuando lo hagas, ese gigante se va a derribar. Pero solamente cuando uses tu fe para hacerlo. ¿Cuántas veces no llegamos donde tenemos que llegar porque nos cansamos en medio del camino? Porque pensamos que es demasiado tiempo, porque vemos que no sucede nada. ¿Cuántas veces dejamos de llegar donde deberíamos? Y encima no es que volvamos a empezar otra vez la carrera, porque tenemos un Dios de oportunidades. ¿Pero por qué tienes que volver a empezar la carrera de nuevo? ¿Por qué? Da igual que te hayas caído. Como dice el pastor de esta casa, no importa las veces que te caigas, sino que cuando te levantes realmente recojas lo que tienes que aprender en cada caída, porque de eso se trata, de aprender y de continuar y no apartar de nuestra vista realmente nuestra meta, porque todos, absolutamente todos, tenemos una meta que alcanzar. ¿La has visualizado? ¿O todavía no sabes cuál es tu meta? Como decía Aarón, ¿estás corriendo por tu carril o estás corriendo por otro carril diferente? Voy a otro texto. Lucas 4, del 1 al 14. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo, ¿cuántos días? Ya no os escucho tan fuertes. ¿Cuántos días? Y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. ¿Cuántos días estuvo Jesús también ahí? ¿Os acordáis? Creo que era una película. ¿Ali Baba y los 40 ladrones? ¿Sí o no? Qué casualidad, también eran 40 ladrones. Eso es lo que trata de hacer el enemigo. Venir a robarte, venir a quitarte del plan, venir a quitarte del proceso para que no llegues exactamente lo mismo. ¿A quién vas a escuchar esta vez? ¿A la voz del enemigo que te dice tira la toalla? ¿A quién vas a escuchar? ¿La voz del enemigo
que te dice tu matrimonio no tiene ya solución? ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz del enemigo que te dice, pero no ves que estás solo? ¿Nadie te tiene en cuenta? ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz del enemigo que te dice nunca vas a llegar? ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz del enemigo que te dice esas promesas nunca te van a alcanzar? Son para otros, no para ti. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz del enemigo que te dice, pero no ves que estabas mejor antes? ¿Pero dónde vas? Deja de perder el tiempo. El enemigo siempre va a tratar eso, a que pierdas lo que realmente el Señor quiere entregarte, a que nunca llegues. Pero para que llegues, realmente necesitas fe. Realmente necesitas solamente la fe. Agárrate a la fe, aunque te duela. Agárrate a la fe, aunque derrames lágrimas. Agárrate a la fe, aun y que ni tú mismo te consideres lo que sea. Agárrate a la fe, porque la fe es la que te acompaña y la que te hace llegar a todo cumplimiento. Agárrate a la fe y podrás ver cómo tu vida cambia. Agárrate a la fe y verás cómo todo llega a tu vida en el momento que Dios realmente establezca que eso suceda. ¿Qué estás permitiendo que pase en tu vida durante esos 40 días? O durante ese proceso, o durante ese tiempo, el que sea. ¿Qué estás permitiendo que suceda en tu vida? ¿Qué estás dejando que ocurra en esas noches? En esas noches donde no vemos nada, donde parece que todo es oscuridad, de que lo único que viene en nuestra mente es que estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estás dejando que ocurra en esas 40 noches? ¿Qué estás dejando que sucedan en tus procesos? Como decía, todo lo que hemos leído en la palabra, no solamente en este texto, o sea, cualquier texto que tú cojas de la palabra, todos esos hombres y mujeres eran como tú y como yo. No había ninguna diferencia, solamente su fe. Ellos tuvieron que esforzarse. ¿Por qué no nos esforzamos nosotros? Ellos tuvieron que permanecer. ¿Por qué no permanecemos nosotros? Ellos, aunque se cansaban, seguían adelante. ¿Por qué no seguimos adelante? ¿Qué estás haciendo en medio de tu proceso? Voy a otro texto, Primera de Reyes 19, del 7 al 13. Dice que el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino sobre él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: me consume mi amor por ti. ¿Cuántos podríamos decir esta frase hoy? Me consume mi amor por ti, Señor. Pero es que para que podamos decir esta frase al Señor, tenemos que llegar. Y no es fácil llegar. Requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere dirección, requiere que no nos desviemos. Para que le podamos decir esta frase al Señor, tenemos que estar delante de Él. Me consume mi amor por ti. De verdad que le pido al Señor que todos podamos decir esta frase al Señor.
no como una frase que nos aprendemos de memoria, sino realmente una frase que salga desde lo más profundo de nuestro corazón, porque Él se lo merece absolutamente todo. Él se consumió a sí mismo por entregar todo lo que más quería, todo lo que más amaba por ti y por mí. Y sigue diciendo, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino como un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Qué tremendo poder escuchar ese suave murmullo del Señor. Todos podríamos escuchar eso hoy. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías tuvo que caminar 40 días y 40 noches para llegar realmente a ese lugar, a ese monte donde estaba el Señor. ¿Podríamos tú y yo caminar 40 días y 40 noches hoy para ir donde el Señor nos dijera? ¿O le seguiríamos poniendo excusas? Le seguiríamos diciendo no tengo coche. Le seguiríamos diciendo no tengo dinero para ir. Le seguiríamos diciendo tengo a mi familia que tengo que cuidar. Le seguiríamos diciendo tengo trabajo. Le seguiríamos diciendo tengo cita para hacerme las uñas. Le seguiríamos diciendo he quedado con los amigos. ¿Iríamos 40 días y 40 noches para llegar? Yo no sé si iríamos, pero lo que sí sé es que vino Jesús y cambió la historia. Lo que sí sé que hoy nos podemos poner delante de Dios todos los días. ¿Por qué no lo hacemos? No tienes que caminar 40 días y 40 noches. Todos los días podemos estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos perdemos cosas porque nos desanimamos? Yo creo que demasiadas veces nos perdemos cosas porque nos desanimamos. ¿Cuántas veces tendríamos que haber llegado ya donde el Señor quiere? Y no hemos llegado porque nos hemos llenado de excusas y ni siquiera nos hemos empeñado o esforzado en poder caminar. Muchos hace tiempo que tendríamos que estar donde el Señor ya nos dijo. ¿Cuántas veces la respuesta a tu vida no llega? Pero no llega porque no usamos la fe. Y lo más triste para mí es que la tenemos, la fe la tenemos, y si no llega es porque no la usamos. Sencillamente, eso es lo peor. Ya lo tenemos y no lo usamos. Dice que Elías escuchó la voz de Dios después de todo ese camino, de todo el esfuerzo, de toda la fe que tuvo el hombre para llegar. Escuchó la voz de Dios y se encontró con el Señor ahí. Pero lo que vivió es porque realmente se esforzó, porque obedeció. Yo no sé si el Señor nos está hablando a todos de la misma forma. Que
que estoy tratando de compartir esta mañana, que lo tenemos tan fácil, lo tenemos más fácil que nunca. Y es triste ver cómo la vida de mucha gente no cambia, porque no usa sencillamente lo que ya tiene. No tiene que hacer mucho más, sencillamente usar lo que el Señor ya nos dio. Así que ni tú ni yo tenemos excusas. Delante de Dios no tenemos absolutamente ninguna. Así que usa tu fe. Con lo único que quiero que te quedes en esta mañana es que la uses, porque la tienes. Úsala y verás cómo muchas cosas en tu vida cambian. Yo sé que no soy una persona de gritar. No soy así. Cuando me enfado, sí. Pero no soy así intensa cuando comparto. Pero es que también entiendo que yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para predicar lo que dice la palabra. Estoy aquí para intentar llevar lo que el Señor pone en mi corazón. Lo que provoque en cada corazón de las personas que estamos aquí, eso ya es entre tú y el Señor. Y honestamente digo, Dios quiera que se revele a vuestra vida lo que estoy compartiendo hoy. Porque cuando lo haga, muchas de las cosas que vivís realmente cambiarán. Solo usa tu fe. No necesitas nada más. No necesitas ir a comprar una botella de alcohol. No necesitas irte a una pista a bailar. No necesitas tomarte no sé qué historias. No necesitas enamorarte. No necesitas una pareja. No necesitas dinero. Solamente necesitas a Dios y necesitas lo que ya tienes dentro de ti. Solamente necesitas eso. Me gustaría que nos pudiéramos poner de pie. Yo no sé a quién tienes tú en tu vida, pero yo quiero creer que tienes a Dios. Quiero creer que tienes a Jesucristo. Quiero creer que tienes al Espíritu Santo. Y sé que tienes fe. ¿Qué más necesitas? Ese es el punto. Es que no necesitamos nada más. Es que lo tenemos todo. Y que tu vida y mi vida cambien solamente depende de mí. Porque repito, Dios ya me dio todo. Si no cambia, es porque yo no quiero que cambie. Si no cambia, es porque yo no permito que cambie. Si no cambia, es porque no voy donde tengo que ir. Si no cambia, es porque así sigo haciendo las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Si no cambia, es porque no uso la fe. Porque la fe no te hace equivocar. La fe no te hace desviar de camino. La fe no falla el blanco. La fe te encamina y te hace llegar. La fe te hace creer. La fe te hace abrazar, como decía, cada promesa. Tendrás que hacer algo diferente para que cambie tu vida. Y ese algo diferente se llama fe. Y no la tienes que comprar. No vale dinero. Ya Jesús pagó absolutamente todo. Todo. Ni tienes que andar 40 días. Solamente tienes que llegar a un espacio así, donde tú sabes que está el altar de Dios, donde está su presencia, arrodillarte y pedir lo que le tengas que pedir al Señor. Ponerte a cuentas con el Señor. Pedirle perdón por las veces que no fuimos. Pedirle perdón por las veces que nos estuvo esperando y no llegamos. Pedirle perdón por las veces que ya tendríamos que estar haciendo algo y no lo hacemos. Pedirle perdón
por toda gente que nos está esperando, porque sabes que cada uno de nosotros tenemos que alcanzar a alguien. Por esas personas también le tenemos que pedir perdón. Pídele perdón al Señor en esta mañana. Deja de escuchar otras voces que no sea la voz del Señor. Pedro, todo y como era Pedro, Pedro supo escuchar la voz del Señor. Y Pedro le dijo algo: ven, sal de la barca y ven, camina sobre las aguas y ven. Pero lo mismo que se lo dijo a Pedro, también te lo está diciendo a ti en esta mañana. Usa tu fe. Soy yo que te está llamando. Anda, anda. Tienes un camino que recorrer. Deja de recorrer otros. ¿Es que aún no te has dado cuenta qué ha pasado en tu vida cuando te has empeñado en recorrer otros? Pero ¿sabes qué? Que aún y que te equivocaste de caminos, yo estuve contigo. Aún y que te equivocaste de caminos, yo te guardé. Y te guardé porque tengo un plan contigo. Te guardé porque te amo demasiado como para que te pierdas. Tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor. Así que yo invito en esta mañana a quien quiera pasar por este altar que se arrodille, que le pida perdón al Señor, que le pida que pueda usar todas las herramientas que realmente ha puesto delante de nosotros, lo que ha implantado dentro de cada uno de nosotros. Si tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer. Cree y verás la gloria de Dios. Camina en fe y llegarás. Camina en fe y el mar se abrirá. Camina en fe y los muros caerán. Camina en fe y tus enemigos serán derribados y verás cómo caen delante de ti. Así que dale las gracias al Señor en esta mañana. Solamente gracias por poder estar respirando. Solamente gracias por lo que ya hizo en la cruz. Solamente gracias porque yo no merecía nada. Nada. Así alábalo en esta mañana. Alábalo en esta mañana. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, Hace en poco tempestad.